Hola, mi nombre es Mariano Castañeto, yo soy el director del Método Castañeto. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube. En este caso vamos a abordar un tema que nos han pedido mucho, que es cómo preparar dos materias o más al mismo tiempo, ¿sí? Antes que nada, recuerden que hay que tener en cuenta tres cosas que siempre hemos repetido también en los videos, en los cursos, en los vivos, etc. Tres cosas a tener en cuenta para estudiar bien. En primer lugar, el pensamiento positivo. Acuérdense que con un pensamiento negativo no vamos a ningún lado. Tener un pensamiento positivo no significa negar las dificultades, pero sí implica que si yo tengo dificultades y eso le sumo un pensamiento negativo, las hago más complicadas todavía. ¿Sí? Hay un video, aquí arriba lo van a poder ver en la sugerencia, sobre cómo hacer, cómo inventar o fabricarse afirmaciones positivas para contrarrestar la negatividad que a veces tenemos. ¿Sí? Un segundo punto es el método o técnica de estudio que tengan para estudiar. Siempre procuren que sea una fija, una que ya hayan adaptado y no estén improvisando, ¿sí? Porque la improvisación también cansa mucho la mente, cansa mucho la cabeza y la forma de estudiar. Y en tercer lugar, un aspecto que hay que tener en cuenta que es fundamental también es la organización de los tiempos. Organizar el mucho o poco tiempo que tengan para estudiar es clave, es el 50% del proceso del estudio. Bien, ¿qué pasa cuando tengo varias materias para estudiar a la vez? Supongamos que tenemos dos materias para estudiar. Una primera cosa que siempre tienen que hacer es reunir todo el material de una sola vez. No pueden comenzar a estudiar una materia y tener pendientes algunas fuentes de estudio o tener que pedir fotocopias o buscar un libro. Cuando ustedes organicen el estudio de una materia ya tienen que tener disponible todo el material de estudio, de tal manera de ganar tranquilidad con eso. Ya estoy seguro o segura que tengo todo lo necesario para estudiar esa materia y no necesito nada más, ¿sí? Un segundo punto, una vez que tienen todo el material, dividan, hagan una división sencilla, aproximada, de cuánto material tendrían que estudiar por día. Supónganse que tienen 300 páginas para estudiar y tengo 30 días para estudiar, entonces tengo que aproximadamente estudiar 10 páginas por día, ¿sí? Ahora bien, una vez que ustedes ya tienen la fecha del examen y ya tienen, supónganse, tienen un mes para estudiar, lo que tienen que hacer es un horario bien preciso de en qué momento van a estudiar cada cosa, ¿sí? Supónganse que tenemos que preparar dos materias al mismo tiempo, bien. Y supónganse, para hacer números redondos, que cada materia tiene 300 páginas y tienen que estudiar 10 páginas por día de cada materia, con lo cual 20 páginas por día, ¿sí? Lo que les digo con respecto a la planificación es que muchas veces muchos estudiantes no la hacen porque siempre dicen que cuando hacen una planificación no la cumplen. Pero acuérdense, y reitero una vez más, es necesario refrescar este concepto, que la planificación inicial, la primera que hacen para estudiar, sirve precisamente para ir modificándola. Y aquí llegamos al punto clave sobre cómo preparar materias al mismo tiempo. Les habrá pasado, y a mí también me ha pasado en mi época de estudiante, que a veces decimos, bueno, a fines de este mes tengo un mes para estudiar, voy a preparar 5 finales. Entonces empezamos con todo el entusiasmo, dividimos la cantidad de material que tenemos por cada materia, nos da 10 páginas por día, 50 páginas, 10 páginas por día de cada materia, con lo cual si hicimos 5 son 50 páginas, empiezo embalada, y me doy cuenta a las 2 semanas que en realidad no estoy llegando a las 5 materias, estoy llegando a leer solamente 3 materias. ¿Qué hacemos en general? Dejamos de lado 2 materias, con lo cual a partir de las 2 semanas, en lugar de 5, ya tenemos 3. El tiempo sigue pasando, supóngase que tenemos un poquito más de un mes, y nos damos cuenta que transcurrida una semana más, estamos llegando solamente a ver 2 de esas 3 materias que nos quedan. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de lado la tercera materia, entonces nos quedamos con 2. Pasa un tiempo más y vemos que efectivamente no tenemos tiempo, por el motivo que fuese, y dejamos de lado otra materia más, con lo cual nos quedamos solamente con una materia para estudiar y llegamos a la fecha del examen con una sola materia si es que llegamos, porque muchas veces sucede que planificamos para 5 y a veces terminamos no rindiendo ninguna, precisamente por una mala planificación, una mala gestión de todo esto, estas cosas que hay que tener en cuenta para prepararse para esas materias. ¿Qué sucede? Si nosotros llegamos a esa instancia, si hubiéramos planificado bien, o hubiésemos planificado de otra manera, estudiado de otra manera,
hubiésemos empezado directamente a estudiar solamente esa materia con la que nos quedamos y el resto de las materias las hubiésemos abordado en otro momento, de tal manera que hubiésemos aprovechado mejor el tiempo previo. Con lo cual, lo que les recomiendo es lo que nosotros llamamos la semana de prueba. La semana de prueba. ¿En qué consiste la semana de prueba? Si ustedes tienen, vamos a suponer, 2 materias para estudiar, 3, pongamos 5 materias, la primera semana, el horario ese que definieron ustedes para estudiar esas materias, tienen que verificar si se cumple o no. ¿Sí? Si ustedes ven que en esos primeros 5 días no están llegando ni a la mitad o están llegando al 70%, en esa semana, transcurrido esos 5 o 7 días, tienen que tomar la decisión de modificar cosas. No seguir a veces como cabeza dura, voy a dar las 5 materias como sea, etcétera, etcétera, salvo que sea una situación totalmente excepcional en la cual se nos vencen todas las materias y bueno, no perdemos nada con presentarnos. Pero cuando pueden elegir, traten de en esa semana que sea una semana de testeo, verificar si estoy llegando, si es complicado, si necesito más material, si voy a necesitar más tiempo, etcétera, etcétera. Esa semana de prueba se tienen que fijar. Si el horario funciona bien, si el material de estudio es claro, si la forma de estudiar les está funcionando, ¿sí? De tal manera que ustedes ya en la segunda semana tienen un criterio bastante más abarcador y bastante más claro sobre cómo va el panorama de estudio. Esta semana de prueba, nosotros le decimos semana de prueba, método Castañito, es fundamental para determinar cómo va a seguir nuestro estudio, ¿sí? A veces también tenemos que pensar por qué nos queremos presentar en 5 materias, en 5 asignaturas o queremos dar muchas al mismo tiempo. Muchas veces es una cuestión de presión social o de que me atraso, lo pongo entre comillas porque el me atraso es tan diverso como personas y estudiantes hay. Algunas personas, algunos estudiantes van más lentos sencillamente porque no tienen tiempo para estudiar o porque quieren disfrutar más, etcétera, etcétera. Traten de evitar las comparaciones, ¿sí? En este sentido eso, que esa primera semana de testeo vean qué es lo que tienen que modificar, qué es lo que tienen que cambiar. Cuando llegan a la segunda semana de estudio, ahí sí, ajusten, ¿sí? Ajusten. Y tengan otros 5 días para ajustar lo que están estudiando, si efectivamente van a llegar con lo planificado a las fechas estipuladas de estudio, ¿sí? Traten como siempre de estudiar de resúmenes propios, de trabajo intelectual propio. Inviertan tiempo en la comprensión. También esto determina si yo puedo preparar o no las materias al mismo tiempo. Y una cosa muy importante, transcurrido este tiempo, cuando ustedes ya han determinado la cantidad de materias que van a preparar, supongamos que nos quedamos con 2, traten de estudiar todos los días las 2 materias. ¿Por qué? Porque si no, si dejamos pasar días entre medio, la mente tiende a olvidar más rápidamente lo que vio, ¿sí? Con lo cual, una posibilidad es a la mañana temprano, si trabajan, supónganse, le dedico antes de ir a trabajar 1 hora a una materia y cuando vuelvo le dedico esa hora a la otra materia. En este sentido, traten de verificar y comprobar cuándo estudian mejor, de tal manera de dejar la materia con menos densidad a la mañana, supónganse si estudian mejor cuando se levantan, dejen la materia que más complicada les resulta a la mañana, de tal manera que están más frescos para resolverlo, y dejen la materia un poquito más sencilla para la noche, cuando en general nosotros estamos muchísimo más cansados. Entonces lo que les recomiendo es, se puede estudiar 2 materias al mismo tiempo y a la misma vez, siempre y cuando organicen bien el tiempo, organicen bien el material y tengan estas 2 semanas previas de testeo. Una semana en la que verifiquen efectivamente si están llegando a todo, ¿sí? Y una segunda semana donde confirmen eso, qué es lo que van a hacer y si pueden efectivamente estudiar todos los días. Esa es la recomendación que les dejamos. Suscríbanse, acuérdense de suscribirse y recuerden también que si se suscriben y le dan a la campanita, YouTube les va a avisar sobre los vivos que vamos a hacer. A veces lo vamos a avisar y otras veces van a ser sorpresas, así que quédense bien atentos al canal. Siempre agradecidos por estar acá. Nos vemos en el próximo video.